Hola, muy buenos días. Gran placer volver a entrevistarlo. La buena noticia es que América Latina siempre me da la oportunidad de entrevistarlo, que siempre tendremos presidentes populistas en la región. La mala noticia es exactamente lo mismo, que siempre tenemos presidentes populistas en la región que dan eh, Juego. mucho juego. Eh, Quiero que empecemos hablando un poco del panorama eh, general de cómo está viendo usted América Latina hoy en términos políticos, por supuesto. La situación actual de América Latina no pasa precisamente por uno de sus mejores momentos. Desde un punto de vista regional podemos ver que hay tres grandes problemas que inciden en esta situación. Por un lado, la fragmentación, que ya se extiende durante bastante tiempo, fragmentación que impide que haya consensos en cualquier punto, tanto de la agenda internacional como de la agenda regional, lo cual complica obviamente la articulación de políticas concertadas, tanto en cuestiones políticas, económicas, de seguridad, de salud. Lo vimos en la pandemia cuando cada país, por ejemplo, hizo la guerra por su cuenta en el combate por la pandemia, contra la pandemia, en la búsqueda de vacunas, etcétera, etcétera. La segunda cuestión que complica la situación es la difícil, por no decir imposible, relación entre muchos presidentes. Se han atravesado recientemente muchas líneas rojas, los insultos están a la orden del día, las descalificaciones. Muchas veces todo esto ocurre a golpe de tuit y esto también dificulta avanzar en cooperación, en coordinación, en colaboración. Y el tercer gran tema que atraviesa prácticamente toda la región y ahonda la magnitud de muchas crisis es la seguridad. La seguridad asociada no solo al narcotráfico, sino también al desarrollo de muchos mercados ilícitos o ilegales, le hace la minería ilegal, la deforestación, la explotación ilegal de maderas, el tráfico de personas, de armas, etcétera, pues está siendo percibido no como uno de los mayores problemas, sino básicamente como el problema de la región, un problema que tiene cada vez más ramificaciones políticas, sociales, económicas, y esa es otra de las notas características de América Latina hoy. Quiero que hablemos un poco, o que me hable un poco de cómo está viendo el gobierno de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de la primera mujer presidenta, quiero decir, porque hay como un poco críticas de analistas locales que sin embargo ponderan un poco mejor esta primera parte de la gestión de ella respecto de su antecesor y copartidario, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, dicen que ella ha dado continuidad a los grandes temas, en especial este tema que afecta la división de poderes del país, el tema de los jueces. ¿Cómo está viendo usted la realidad de México? Yo creo que en buena medida la presidencia de Claudia Sheinbaum viene muy lastrada por la herencia recibida de López Obrador y por el hecho de que de alguna manera el famoso dedo de la política mexicana fue quien la ungió como continuadora de López Obrador, ¿no? Esto es algo que no se puede olvidar y esto es algo que de alguna manera está condicionando buena parte del inicio de su mandato. Desde esta perspectiva es muy difícil que la presidenta quiera matar al padre, lo cual implicaría una ruptura total con el pasado, y esto la ha llevado a implementar muchas de las políticas
desarrolladas por su antecesor, muchas de las reformas constitucionales implementadas por su antecesor, comenzando por la reforma del Poder Judicial, ¿no? La elección popular de jueces y magistrados, elección popular que prácticamente acaba con la independencia del Poder Judicial, convierte a la justicia en un apéndice del gobierno y sobre todo de Morena, dándose una situación muy peculiar, y es que el partido gobernante Morena, el partido de López Obrador, controla no solamente el Ejecutivo, sino también el Legislativo, gracias a una interpretación bastante sui generis, producto de la última elección, que le permitió tener amplias mayorías tanto en el Congreso como en el Senado, gracias a las cuales pudo impulsar muchas de las reformas constitucionales que estaba buscando el presidente López Obrador, como la de la reforma del Poder Judicial. Y finalmente el Poder Judicial, que también se ha convertido en un apéndice del gobierno y ha perdido buena parte de la independencia que tenía. A esto se suma la colonización de otros instituciones del Estado, como el Instituto Nacional Electoral, lo cual refuerza el poder de Morena y su conversión en un partido de Estado. Obviamente que hay algunas diferencias entre el gobierno de López Obrador y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Destacaría dos: por un lado, la política de seguridad. Claudia Sheinbaum ha dejado atrás los lineamientos generales de la política de López Obrador, centrada en la máxima de abrazos y no balazos, es decir, una cierta coexistencia con los carteles de la droga, coexistencia que se está demostrando cada vez más imposible, dado los altos niveles de violencia que está pasando México. Y el otro gran tema es el de la política exterior, que viene condicionado por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y sus repercusiones sobre la política tanto exterior como inclusive interior mexicana, dada la intensa relación existente entre dos países que comparten una frontera de varios miles de kilómetros. Entonces, a partir de aquí, Sheinbaum ha tenido que extremar su cuidado en algunas cosas, con más éxitos que en otras, pero lo cierto es que su administración está intentando tener una relación mucho más equilibrada con Estados Unidos. En el caso de la política de seguridad, la labor del secretario del área, Harfuch, pues ha empezado a tener algunos logros, aunque evidentemente el desafío es de una gran intensidad. Dediquemos unos minutos a hablar de Costa Rica, que durante mucho tiempo fue un país que no nos ocupaba demasiado tiempo porque era como una de las democracias sólidas y estables de América Latina. Y digamos un ejemplo en una América Latina tan convulsa y tan dada a los maximalismos políticos y a los populismos. Pero eso ha venido cambiando y nos gustaría entender qué es lo que ha pasado en Costa Rica, ese país tan estable y ejemplar en términos políticos, institucionales, democráticos. Al principio de esta entrevista te decía que había un tema que por fortuna y desfortuna se repetía en América Latina, que era la presencia de presidentes populistas. En el caso de Costa Rica, esta es una cuestión central, que es la que ha cambiado, a la que ha permitido cambiar el contexto general. La elección de Chávez es producto, por un lado, del deterioro del sistema político tradicional, de los
partidos políticos tradicionales. Costa Rica tenía un sistema básicamente bipartidario, asentado en un partido de orientación socialdemócrata, Liberación Nacional, y otro partido de orientación más social cristiana, pero el desplome de estos dos partidos ha permitido que en los últimos 10, 15 años emergieran nuevas opciones, que se fragmentara el sistema político, y todo esto cuajó en la última elección en la emergencia de un presidente claramente populista, un presidente que reniega de las instituciones, que reniega del Parlamento y que hace de su relación directa con el pueblo uno de sus principales ejes de su presencia política. Entonces, a partir de aquí, lo interesante es que, por un lado, Chávez mantiene grandes índices de aceptación, como ocurre con buena parte de los políticos populistas, hasta que se demuestra que el rey está desnudo, como decía el cuento infantil tradicional, pero de momento, y sobre todo apoyándose en una política claramente antimigratoria, xenófoba, pues está manteniendo parte de ese respaldo popular, una política antimigratoria que se sostiene sobre la presencia importante de migrantes y refugiados nicaragüenses que han abandonado su país consecuencia de la dura represión del régimen de Ortega Murillo. Entonces, esta cuestión ha permitido que mantenga su popularidad. Ahora en breve tendremos elecciones en Costa Rica, veremos cómo se decanta la situación. No es posible en Costa Rica la reelección consecutiva, por lo tanto Chávez no podrá presentarse, y a partir de aquí será interesante ver qué opciones o qué protagonismo recuperan los partidos tradicionales, si hay algún otro liderazgo que emerja con alguna posibilidad de éxito, y también ver en qué medida el oficialismo se presenta con una carta de continuidad importante. En Brasil, porque el presidente Lula ha venido experimentando una baja en su popularidad a nivel interno, pero también si se lo compara incluso respecto de otros presidentes latinoamericanos, también está siendo impopular frente a un Lula 1 y 2 que fue mucho más ponderado y valorado en la región. Pasaron muchas cosas tras su salida del poder hace unos años. Sorprendió un poco a algunos el regreso. Y en los últimos días estamos viendo que su política exterior, su discurso también está siendo muy cuestionado. Se está diciendo que se le percibe cada vez más en oposición a Occidente, habida cuenta de cierta simpatía que ha mostrado en particular con Irán, con los países de los BRICS. Y bueno, lo último esta semana justamente ha sido esta tensión con los Estados Unidos y con el presidente Trump, quien ya amenazó de imponer 50% de aranceles. Él dijo que habrá contramedidas. Trump dijo que el expresidente Bolsonaro está siendo sometido a persecución política, y las declaraciones van y vienen generando una situación de mucha tensión y de mucha confusión. ¿Qué está pasando con Brasil y qué vamos a ver en los próximos días? Bueno, primero, América Latina hoy no es la misma que la América Latina en la primera década del siglo XXI. Los apoyos regionales que podía tener Lula entonces no son los mismos que puede tener hoy, y esto obviamente cambia bastante las cosas.
Segundo, si algo define al sistema político brasileño es lo que ellos llaman como presidencialismo de coalición, y esto hace que para gobernar haga falta articular amplias alianzas parlamentarias e inclusive regionales con los gobernadores. A diferencia de las presidencias anteriores de Lula, Lula 1 y Lula 2, donde el peso del PT en esa coalición era determinante, en esta oportunidad ha sido menos decisiva. Para imponerse a Bolsonaro tuvo que articular una alianza mucho más amplia, con un mayor apoyo de los partidos del centro y de centro derecha, lo cual hoy está pasando factura y de alguna manera tiene que ver con esa imagen que está dando Lula, un Lula por otra parte mucho más viejo que años atrás. Respecto a la política internacional de Brasil, yo matizaría bastante ese antioccidentalismo de Brasil. Una cosa es la relación de Brasil con Estados Unidos o de Lula con Trump, y obviamente desde antes de la elección de Trump la proximidad de Bolsonaro con el trumpismo o de Trump con el bolsonarismo ha complicado bastante la relación bilateral, y yo creo que en buena medida ese acercamiento de Brasil a los BRICS tiene que ver más con este deseo de tomar o de adoptar una política de una cierta autonomía estratégica que se vivía en Bruselas, que con una posición antioccidental. Y de hecho la sintonía entre Brasil y la Unión Europea, por ejemplo, entre Lula y el presidente Macron de Francia, es muy intensa. El apoyo de Lula a concluir el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur es claro, y desde cualquier punto de vista, así como en su día el vicepresidente Vance acusó a Alemania de estar, y a Europa de estar persiguiendo la libertad de expresión, y salió en clara defensa de la extrema derecha como la alternativa por Alemania. En el caso de Trump con Bolsonaro ocurre otro tanto de lo mismo, y una postura de ese tipo es totalmente inadmisible. Quiero que pasemos un poco a Colombia para analizar el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien de hecho en pocos días cumplirá 3 años al frente de la presidencia. ¿Cómo está viendo el país? Complicado, y esto es paradójico porque cuando Gustavo Petro gana las elecciones, gana en medio de una pulsión muy fuerte por el cambio en la sociedad colombiana, que en buena parte explica su triunfo. Se presenta, aunque no es cierto, como el primer presidente de la izquierda colombiana, pero más allá de esto, que puede ser retóricamente anecdótico, lo cierto es que esas expectativas de cambio le permiten articular una gran alianza parlamentaria de un espectro muy amplio, una alianza parlamentaria donde se integran desde el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Liberal, lo cual le hubiera permitido en condiciones normales transformarse en el gran presidente reformador de Colombia. Es decir, las posibilidades de que con ese amplio respaldo parlamentario sus propuestas de reforma, que eran muy ambiciosas y que iban
desde la reforma del sistema previsional, del sistema laboral, de la educación, del sistema fiscal, entre otras, prosperaran, eran grandes. Ocurría, sin embargo, que para que esto tuviera lugar, sobre todo a la amplitud de esa alianza parlamentaria a la que me refería previamente, tenía que llegar a acuerdos, tenía que articular compromisos, tenía de alguna manera que rebajar su apuesta maximalista en torno a muchas de estas reformas, pero así todo hubieran supuesto un gran avance para Colombia. Sin embargo, una ambición desmedida, podríamos decir, falta de apoyatura en la realidad de su país, hicieron que, o lo llevaron a romper precisamente esa alianza parlamentaria, y de esa posibilidad de convertirse en el gran reformador de la política colombiana, estamos llegando a una situación en la cual el tira y afloja por mantener vivas algunas de las reformas es constante, la amenaza de convocar a una consulta popular, apoyada muchas veces en movilizaciones, está a la orden del día. Hay quien teme en Colombia que las próximas elecciones presidenciales puedan ser puestas en suspenso, que se declare un estado de emergencia nacional y que esto comprometa el futuro institucional del país, convirtiendo a Petro en un dictador. No sé si se llegará a tanto, supongo que no. Por un lado, todavía el sistema institucional colombiano es sólido, hay un cierto equilibrio de poderes, tanto desde el Parlamento como desde la justicia, y esto es algo importante a tener en cuenta. De todas maneras, yo creo que Petro tiene un problema, primero con el sistema político y segundo con sí mismo, ¿no? Es decir, con el sistema político porque no termina de entenderlo y con sí mismo porque muchas veces desarrolla conductas que boicotean su gestión directamente. Se presenta como el primer presidente de izquierda en Colombia y usted pone un poco en duda esto, pero también la prensa internacional a menudo cita esta frase del presidente Gustavo Petro como el primer presidente de izquierda en Colombia. Usted es historiador y experto en América Latina. ¿Por qué pone en duda un poco este tema de ser el primer presidente de izquierda? Bueno, algo similar ocurrió con Evo Morales, por ejemplo, que se presentó en su día como el primer presidente indígena, ya no de Bolivia, sino de América Latina en general, lo cual a todas luces es una afirmación errónea. La internacional insistía en esta afirmación. Entonces, en Colombia ha habido en el pasado un par de presidentes de orientación más centroizquierdista o socialdemócrata, lo cual evidentemente debe ser considerado a la hora de presentarse con esta característica. Pero obviamente desde la perspectiva de la prensa internacional una afirmación de este tipo vende mucho, ¿no? Sí, The Economist hablaba hace unas semanas y dedicaba un artículo muy crítico de lo que ha sido la gestión de Petro, un poco en los términos que usted lo plantea, por su estilo, por sus ambiciones, por su dificultad para gestionar el poder de una manera racional, por el cambio excesivo de ministros, que han sido más de 50 en menos de 3 años. Y quiero que hablemos un poco de lo que es la política exterior colombiana, porque para algunos se está viendo desdibujada respecto de lo que era tradicionalmente la política exterior. Justamente ahora vemos que ha salido
Si hubiera que buscar un solo adjetivo para definir la política exterior de Colombia, podríamos decir que es errática, cuanto menos, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo, y más allá de la orientación política de sus gobiernos, la política exterior colombiana se caracterizaba por su profesionalidad. Esto es un hecho, pero bajo la administración de Petro, el peso del presidencialismo ha sido mucho más que excesivo, ¿no? Es decir, hay algo que caracteriza bastante a los sistemas presidencialistas latinoamericanos, es eso que puede denominarse como diplomacia presidencial, es decir, el protagonismo de los presidentes en la gestión de la política exterior. Con Petro yo creo que se ha superado todos los niveles. Decía antes del quiebre de esa amplia alianza parlamentaria, la amplia alianza política que también había dado sustento a su gobierno y que se vio reflejada en el primer gabinete de Petro. Rápidamente también entró en crisis. Yo creo que la gestión de Petro de altos cargos solo es comparable a la de Milei, donde también la rotación de cargos es excesiva, y quizás ahí tengamos una prueba del populismo de ambos dirigentes, que es el fuerte personalismo de su gestión. Usted mencionaba al expresidente Evo Morales, quien está haciendo noticia nuevamente porque quiere regresar al poder en Bolivia, aunque no puede. ¿Qué vamos a ver en el futuro próximo con el primer presidente indígena? Bromeando un poco acerca de su comentario. Yo creo que a Morales se le han cerrado definitivamente las puertas para la reelección. Las nuevas elecciones son el 17 de agosto, está prácticamente todo decidido, los marcos legales para que pudiera presentarse están prácticamente cerrados. Está refugiado en su retiro del Chapare, el centro cobralero, a salvo de la persecución de la justicia, pero yo creo bastante complicada su vuelta al poder. Su enfrentamiento con el presidente Arce lo ha desgastado muchísimo, el MAS se ha fracturado. Hay en este momento una opción que es la de Andrónico, de erigirse como el continuador del MAS de alguna manera al frente del gobierno boliviano. Habrá que ver en qué medida el deseo de continuidad se impone al deseo de cambio de la sociedad boliviana, y ver quién va a ser el próximo presidente de Bolivia, si Andrónico o por el contrario Samuel Doria Medina, ¿no? Es decir, es algo que las urnas nos dirán. Con toda posibilidad habrá una segunda vuelta. La importancia de quienes participan en una segunda vuelta será decisiva para ver cómo se alinea el resto de las fuerzas políticas en apoyo de uno u otro candidato. ¿Cómo está viendo usted la gestión del presidente Milei? Hay quienes tienen una percepción muy positiva al respecto, hay quienes cuestionan un poco el estilo del mandatario. ¿Cómo está viendo usted la política argentina? Antes de comenzar la presidencia de Milei, un politólogo argentino dijo: esto puede salir mal, pero no debe salir mal, en clara alusión a la coyuntura económica. Un fracaso de la política económica de Milei hubiera supuesto un retroceso de décadas en el futuro argentino, y esto obviamente parece, insisto en lo de parece, que va por otros caminos.
Yo separaría la gestión de Milei en la gestión económica del resto. En la gestión económica ha habido avances innegables. El primero, la lucha contra la inflación, y de alguna manera para las próximas elecciones de octubre de medio término, la vieja consigna de Bill Clinton de qué es la economía estúpido podría reformularse: es la inflación estúpido. Y mientras la inflación continúe baja, aunque ya este mes hay algún indicio, no de rebote, pero sí de que ese descenso constante que había tenido la inflación desde que llegó Milei al poder se ha frenado. Vamos a ver qué ocurre en los meses posteriores. Pero mientras la inflación continúe baja, que es uno de los grandes traumas argentinos, y Cristina Kirchner siga siendo el referente de la oposición, me temo que tendremos Milei para rato. Pero así como sus índices de aprobación son elevados, comienza a haber un cierto malestar con el estilo de gobierno de Milei, con su desprecio por las instituciones, con su desprecio por las formas, lo cual evidentemente está afectando y está minando el armado de amplias alianzas, no solamente políticas, sino también sociales en su respaldo. No hay que olvidar que Milei gana la primera vuelta con algo más del 30% de apoyos, y que ese es su electorado más duro, más fuerte. El resto de los votantes es mucho más refractario a endosarle un cheque en blanco, y vamos a ver primero qué es lo que ocurre en septiembre en la provincia de Buenos Aires, qué es lo que ocurre en octubre en las elecciones legislativas, cómo queda armado el nuevo Congreso y cuál es el rumbo que va a decidir seguir Milei a partir de entonces, si va a insistir o no en sus políticas actuales, si va a seguir insistiendo en la polarización o por el contrario intentará articular nuevos consensos. ¿Y qué podría decirnos acerca de la política exterior del presidente Milei? Porque hay como mucha afinidad hacia Estados Unidos, pero hacia el presidente Trump en particular. Sin embargo, me decía ayer un ex embajador argentino, sí puede ser que hay mucha afinidad de Milei con Trump, pero tampoco hay que olvidar que Milei lleva un año pidiendo una reunión bilateral y todavía no se la concede. Hablábamos antes de la política exterior colombiana y del excesivo personalismo del presidente en esa política exterior. En el caso de Argentina es igual. Hemos visto lo que pasó con la primera ministra de Exteriores del gobierno, la señora Mondino, que fue cesada de forma fulminante. La pregunta es, ¿hay una política exterior argentina? Pues hay pinceladas de hacia dónde quiere ir. Él insiste en su alianza con Estados Unidos y en su alianza con Israel, pero poco más. En otros temas ha dado bandazos, caso por ejemplo de la relación con Brasil y con Mercosur, su enemistad frontal con el Mercosur ha ido cambiando, en parte porque los intereses de los exportadores argentinos tienen en Brasil un referente importante. Segundo, porque su ideal de alcanzar rápidamente un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos se ha esfumado, y de ahí que apueste en este momento por cerrar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Entonces, yo creo que Milei en ese sentido se mueve más por criterios ideológicos, como su rechazo al cambio climático, su rechazo a los objetivos de desarrollo sostenible del 2030, del milenio,
pues más que por una política exterior anclada en los intereses argentinos. Profesor Malamud, muchas gracias por estos minutos, por aportarnos su importante análisis sobre la región y sobre algunos países que ocupan y preocupan a esta observadora. Bueno, siempre un placer tener ocasión de consultarle y de estar al tanto de lo que sucede en América Latina. Un verdadero gusto.